a las visitas que tenemos, les decimos bienvenidos, bienvenidos a este lugar. Gloria al Señor. Quiero pedirle a la iglesia en el nombre del Señor que me presten la debida atención a la palabra. Toda la atención para el mensaje, por favor. No es tiempo de estarse levantando ni estar yendo al baño. Es tiempo de escuchar palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga esa audiencia que siempre está pendiente de las prédicas de la Iglesia Cristiana Senda de Justicia de Woodbridge, Virginia, Estados Unidos. La iglesia les saluda en el nombre del Señor. La palabra de Dios se lee en Isaías, capítulo 53, verso 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, amado Dios de gloria, en esta hora oramos, Señor, que el momento de escuchar la palabra ha llegado. Pido, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo, que me des, Señor, el denuedo, que me des el poder, la unción, para que este mensaje, Señor, sea predicado, para que este mensaje pueda llegar donde está la necesidad, para que esta palabra, Señor, pueda, Señor, hacer el impacto en cada corazón. Señor, solo te pido que uses mi vida, que pongas gracia, Señor, en mí, mientras predico tu palabra, Señor. Sí, Señor, porque esta palabra es viva y es eficaz. Y te pido, Dios, que toda honra y toda gloria sean siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. Quiero meditar bajo el tema las llagas de Cristo. Este pasaje que hemos leído, Isaías 53:5, es uno de los pasajes que pudiéramos decir más famosos del Antiguo Testamento en concerniente a lo que es la obra expiatoria de Cristo. Sabe que este pasaje está muy cargado de heridas. Este pasaje nos muestra las imágenes y los sufrimientos de nuestro Señor. Gloria a Dios. Cabe mencionar que ahí menciona las llagas de Cristo, las heridas del Señor, todos los padecimientos que Él tuvo que cruzar para darnos una eterna salvación a todo aquel que cree en Él. Sabe que toda persona alguna vez ha oído hablar de Jesucristo. Todos saben que Él murió en una cruz y que fue sacrificado, que dio su propia vida por la humanidad. Mas no todos pueden comprender el significado de este acto expiatorio de nuestro Señor. Y por eso yo quiero hablar de las llagas de Cristo y los que significan esas llagas para mí. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia nos relata los sufrimientos de Jesús, de que como hombre Él sangró y que esas heridas tienen que significar algo para cada uno de nosotros. Las llagas de Cristo, aleluya, nos recuerdan a nosotros la dimensión humana de Cristo, mostrando Él como emblema ese sufrimiento, el martirio que Él tuvo que cargar en la cruz, el castigo que recibió entre su pueblo.
Sufrió toda clase de heridas nuestro Señor. Que estas heridas pueden ser conocidas con la ciencia médica. Sabe que la ciencia médica entiende de que hay solamente 39 enfermedades científicamente y está comprobado. Todas las demás enfermedades son dependientes de esas enfermedades matrices, le llama la ciencia. Y la Biblia nos dice que Él sufrió nuestras heridas. Los azotes de Jesús nos están diciendo que Él cargó en su propio cuerpo nuestras enfermedades. Y esto, al decir verdad, se tuvo que cumplir en el cuerpo de Jesús, porque ya había sido declarado en el Antiguo Testamento por los profetas cómo iban a ser esas numerosas padecimientos del Señor, numerosas heridas que se tenían que cumplir en la humanidad del Señor. Y en esta mañana yo quiero recalcar 5 heridas del Señor. Heridas que fueron profundas y dolorosas. Heridas que para siempre cambiaron el destino de toda una humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Porque dice la palabra que en sus heridas Él llevó todos nuestros dolores. En sus heridas Él llevó todas nuestras aflicciones. En las heridas de Cristo Él llevó todas nuestras enfermedades. El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que quiero hablar de estas 5 heridas. Pero para ello les voy a recordar de que antes de que Jesús fuera arrestado, los soldados lo llevaron ante las autoridades. Lo llevaron ante las autoridades eclesiásticas judías. Y ellos tomaron un veredicto contrario al Señor. Después fue llevado ante Pilato, quien ordenó golpearlo, quien ordenó maltratarlo. Y siendo así que él, estando en esa condición, sufrió vituperios, sufrió maltratos, sufrió insultos verbales, lo maltrataron verbalmente, lo menospreciaron. Aleluya. Y también le hicieron heridas severas en su cuerpo. La primera herida que yo quiero hablar en esta mañana son esas heridas de los golpes, los moretones que recibió en su rostro. A esas heridas se le llama contusión. Y eso, al decir verdad, para que nosotros entendamos, son esos moretones, ese sangrado por dentro que la piel no se rompe, pero sí deja cicatrices donde el golpe, donde sangró esos vasos sanguíneos en el interior de la piel. Y muestra los moretones, muestra hinchazón, donde la piel no se rompe y no hay sangre exterior, sino que hay sangre interior. Y esos moretones, la palabra de Dios nos dice que Él los sufrió estando ahí enfrente de las autoridades. Dice la Biblia que le escupieron el rostro. Dice que le dieron puñetazos. Dice también que otros le abofeteaban y le decían: profetízanos, profetízanos. Y dinos quién es el que te pegó. Oh, amados hermanos,
El Señor sufrió moretones. Hermanos, todo esto tuvo que pasar el Maestro para que nosotros no llegáramos ahí. Él cargó en su propio cuerpo nuestras rebeliones. Esos golpes que a Él le dieron en el rostro, lo desfiguraron. Le dejaron todo morado, lo dejaron con una hinchazón. Y la Biblia dice en Juan 19:3 que le decían: salve Rey, Rey de los judíos. Y dice que le abofeteaban. También uno de los evangelios dice que tomaban una caña y le daban en la cabeza. Hermanos, a esas heridas se le llama contusión. Y eso es lo que dice el verso que leímos más. El herido fue por nuestras rebeliones. Ahora podemos ver nosotros que el Señor, hermanos, tuvo que pasar todo esto por amor. Él no tenía necesidad de venir a sufrir. No tenía necesidad de dejar su trono de gloria. No tenía necesidad de dejar el lugar que tenía en el reino de los cielos. Pero dice la Biblia que Él se despojó a sí mismo, menospreciando ese lugar y tomando forma de hombre, se humilló. Y aquí los hombres lo están humillando y le están diciendo: tú eres el Rey. Pero aunque se burlaban de Jesús, diciéndole: si eres el Rey, dinos quién te pegó. Tú eres el Rey. Pero déjeme decirle que aunque se burlaban entonces, y ahora todavía hay burladores, Él es el Rey de reyes. Él es el Rey de gloria. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Porque Él es nuestro Rey. Y ese Rey vive por los siglos de los siglos. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y esto fue la primera herida, golpes en el rostro, moretones, que le llama contusión. La segunda herida que yo quiero hablar se llama punción. La herida de punción es hecha por un instrumento punzante que entra en el cuerpo y ahí se queda. Y esto nos habla de la corona de espinas. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Mateo 27:29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándole una rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve Rey de los judíos. Vea, hermanos, a él le coronaron con una corona de espinas, unas espinas que podrían ser de 1 o de 2 pulgadas de larga. Tejieron esa corona de espinas y se la incrustaron en su frente, rompiendo su sien, y la sangre se vertía en la frente, en el rostro de Jesús. Oh, cuando nosotros vemos esto, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, que estas heridas por las espinas, lo punzante, hermanos, ya se ha de imaginar el dolor de migraña que muchas personas sufren hoy día. Ahora el Maestro con esas coronas, con esas espinas incrustadas en la sien del Maestro. Qué dolor pudo sentir el Señor. Y esto, hermanos, lo punzante que eran esas espinas. Y podemos decir de ello que como esas espinas se incrustaron en la piel, en el cráneo de Jesús. Esas coronas de espinas estaban incrustadas en la sien del Señor, provocando que sangrara todo su rostro. Estaba ensangrentado. Inimaginable fue ese dolor que él tuvo que pasar con esa herida número 2 de punción. Ahora,
¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué son esas heridas? ¿Qué significan esas heridas para mí? Usted se pudiera preguntar, ¿y yo qué tengo que ver con esas espinas? ¿Y qué es lo que esas espinas significan para mí? La Biblia nos dice, hermano, que por el pecado, allá en el libro de Génesis, el Señor maldijo la tierra por el pecado de Adán. Y Dios le dice a Abraham, por tu desobediencia, tendrás que trabajar todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá la tierra. Entonces las espinas surgieron cuando el hombre pecó. Cuando el hombre peca, surgen las espinas allá en el libro de Génesis. Y aquí ahora esas mismas espinas fueron, hermanos, ocupadas como objetos punzantes para coronar a nuestro Señor. Es decir, que por el pecado las espinas ahora le están coronando al Señor, incrustando su rostro, su sien, su cerebro. Pero ¿qué significan estas punciones para mí? ¿Sabe qué significa? Que a él lo coronaron, él fue coronado con espinas de parte del pecado para darnos a nosotros una corona de gloria, la corona de la vida en aquel día que nosotros coronemos una carrera. Esa corona de espinas para mí significa que un día tendré la corona de justicia, la corona de gloria que Él ha prometido a todo aquel que culmine la carrera. Él dice que nos dará la corona de la vida. ¿Se da cuenta lo que significa esa corona para Jesús? Pagando por el pecado. Por el pecado fue que nacieron las espinas. Por lo tanto, aquí vemos, hermanos, que Él tomó la maldición del pecado, la tomó sobre Él. Yo no sé por qué lo noto callado, hermano. Usted tiene que empezar a pensar los sufrimientos del Maestro, las heridas de Cristo, las llagas del Señor y lo que eso significan para mí. Mira, hermano, ya hablamos de los moretones, ahora hablamos de las espinas. Y lo que eso a nosotros nos trajo maldición, ahora estando en el Señor, esas espinas son hechas bendición. Porque aquel que dice que fuera crucificado en un madero era maldito y Él tomó la maldición por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Tomó nuestra posición. Lo que nosotros debíamos pagar, Él pagó por nosotros. Así que, hermanos, aquí dice la Biblia que le incrustaron la corona. Y esa corona ya sabe lo que significa para nosotros. Él fue coronado de espinas, pero nosotros seremos coronados. Oh, con una salvación tan grande. Hermanos, esto es de nosotros meditar que todo lo que Él ha padecido, lo que padeció, es por el precio que nosotros debíamos pagar. La número 3, la herida número 3 son las laceraciones, los azotes. Y esto lo dice la palabra de Dios, que entonces dice Pilato, puso en libertad a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Las laceraciones son los azotes que Él recibió. ¿Y por qué les daban todos estos sufrimientos a estos reos de muerte? Era porque habían personas que eran fuertes y había que debilitarlos. Había que quitarles la fuerza. Y este castigo era doloroso. Y aquí bien vemos nosotros, hermanos, que cuando a Jesús le van a dar látigos, le amarran las dos muñecas de las manos, hermanos, manos arriba, le descubren su espalda. Y la historia dice que buscaron los hombres más vigorosos para golpear a Jesús con un látigo de cuero muy largo que en la punta podía tener pedazos de plomo, podía tener pedazos de hueso o pedazos de metal,
para que cuando ese látigo cayera en las espaldas de Jesús, aquellas espaldas fueran desgarradas, su carne fuera triturada. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Le amarraron las manos, lo colgaron para castigarle, le descubrieron su espalda y ya se ha de imaginar también, le descubrieron también las partes de atrás. Y Jesús recibió en sus espaldas, en sus piernas, en sus glúteos, recibió 39 azotes. Oh, gloria al nombre del Señor, hermano. Y esos 39 azotes, ya se puede imaginar como surcos pequeños en el cuerpo del maestro, chorreando verdaderamente sangre. Y es ahí, hermanos, donde la Biblia nos dice a nosotros que por esas llagas nosotros fuimos curados. Por eso Él dice que en esas llagas Él se llevó toda enfermedad de nosotros. Y por eso yo le decía al principio que la ciencia médica habla de 39 enfermedades, que son las madres de las enfermedades. 39. De ahí las otras son ramas de ellas que han salido, pero científicamente está comprobado que esas 39 enfermedades vienen simbolizando los 39 azotes que Jesús recibió en su cuerpo. Y ahora solo de imaginar el momento, hermanos, cuando sus manos son levantadas para ser castigado, y lo hacían de esta manera para que todos sus músculos fueran estirados, que al caer los latigazos el dolor fuera penetrante, fuera punzante. Y por eso, hermanos, vemos aquí que el Señor, que cuando Él era latigado, abundante sangre brotaba de Él. Oh, alabado sea el Señor. Hermanos, esos látigos desgarraron el Maestro. Esos látigos desgarraron las carnes de Jesús. Y por eso, hermanos, la palabra nos dice que ese es el pan que nosotros comemos cuando hacemos la cena del Señor. Ese cuerpo tipifica, hermano, ese pan tipifica ese cuerpo que por nosotros fue desgarrado, fue desmenuzado. Y que, hermanos, ya se ha de imaginar usted cuánto surco, hermano, corriendo sangre de su sien. Y mirándolo a Él todo moretado, hermanos. Era terrible. Eso era terrible, el torso, los glúteos del Señor, sus piernas, sus espaldas desnudas, llevaban mis enfermedades. Porque eso lo dice la palabra de Dios aquí. Dice que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido a golpes por nuestros pecados. Dice que el castigo de mi paz, hermanos, el castigo de mi paz fue sobre Él. La paz que ahora nosotros tenemos, Él la pagó en la cruz del Calvario. Él la pagó a nosotros. Porque dice el libro de Corintios que a paz nos ha llamado el Señor. Y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. ¿Sabe que Él no pone enfermedades a nadie? Las enfermedades resurgieron cuando el hombre pecó. Y el hombre empezó a sentir las enfermedades. Pero la Biblia a mí me dice también que las enfermedades, hermano, las enfermedades vienen de parte del pecado. Y el diablo pone enfermedades muchas veces. Pero también dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Si ahora tú estás enfermo, tú, hermano, dile al Señor, yo por tu llagas he sido curado. Pero a veces no nos cura porque hay duda, hermanos. A veces no nos cura porque nos vamos a perder. A veces el Señor sabe, hermano, por qué no cura a nadie. Es por eso que ahora nosotros como cristianos, si está enfermo, glorifique al Señor. Porque si nos morimos, dice que es ganancia. Como que no les gusta, ¿verdad? El morirse dice que es ganancia para el cristiano.
Pablo decía, para mí es mejor estar allá que aquí. Pero él le decía, pero Señor, quítame este aguijón. Dice, porque este aguijón me lo puso Satanás para que me abofetee, para mantener los pies sobre la tierra, para no exalzarme desmedidamente. Por eso puso ese aguijón, para que me diga que sin yo dependo del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo? ¿No te es suficiente la salvación que te he dado, Pablo? Bástate con solo decirte que ya eres salvo. Hermano, la salvación no tiene precio. Pero a veces nos aferramos acá a la tierra porque esta carne es terrenal. Esta carne siempre va a estar en contra de las cosas espirituales. Y no quiere, hermano, esta carne no se quiere morir. Quiere seguir ayunando. Quiere seguir orando. Quiere seguir vigilando. Gloria al nombre del Señor. Entonces podemos decir que los 39 azotes no son casualidades. Ya todo esto estaba planeado por Dios. La Biblia menciona muchas enfermedades, pero todas ellas dice que la llevó el Señor en su cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que yo puedo decirme ahora qué significan estas laceraciones para mí. ¿Qué significan estas laceraciones para mí? Mire, hermanos, Jesús me dio sanidad. Usted ha sido sano del alma. Usted ha recibido sanidad espiritual. Usted ha recibido sanidad emocional. Y también, si Él quiere, nos da sanidad física. Porque yo no voy a orar por nadie, y si Dios no lo sana, ¿qué puedo hacer? Yo solo puedo orar por alguien que esté enfermo, pero aquí el que hace la obra es Dios. Yo no le voy a decir, venga aquí al culto que aquí se va a sanar. Es si Dios quiere, hermano. Si Dios quiere obrar, Él obra. Es más, usted mismo se puede poner manos. Porque Dios nos compara como el águila a nosotros. Y una de las cosas que tiene el águila es que se unge ella sola también. Por eso, hermano, cuando usted vea sus manos llenas de aceite, no que usted se haya puesto aceite, porque las manos nuestras despiden un aceite. Y yo recuerdo, hermanos, cuando yo no podía predicar porque yo tenía una infección severa en mi garganta. Pero yo le decía al Señor, si tú quieres, Señor, que yo predique tu palabra, yo ponía mi mano en mi garganta y le decía, Señor, solo te pido, si quieres que yo te sirva en la predicación, sana mi garganta. Y los que me conocieron, yo no podía hablar mucho. Pero ahora ya vamos hasta cantar, hermanos. Porque Dios hace las obras bien, no hace obras a media. Y la gloria sea para el Señor. Entonces, lo que significan estas laceraciones para mí, hermanos, son mis sanidades. Por esos látigos, por esas 39 surcos en el cuerpo de Jesús, yo soy sano. Yo soy sano por la misericordia del Señor. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos al Señor venimos todos quebrados, todos enfermos, todos arrastrados? Llegamos al Señor, pero cuando venimos al Señor, Él nos sana primeramente por dentro. Y si estamos sanos por dentro, eso es lo que importa. Lo de afuera es pasajero. Pero lo que hay dentro es eterno. Y si el Señor nos sana por dentro, ¿qué más le podemos pedir al Señor? ¿Qué podemos pedir? ¿Quieren escuchar la número 4, verdad? La número 4, la herida número 4 son la perforación. Y cuando es una perforación, los que conocen de trabajo
saben de que es una penetración de lado al otro lado. Un agujero completamente pasado de lado a lado. La penetración. Y de eso quiero hablar acerca de los clavos que fueron usados para crucificar a Jesús. Los clavos que perforaron sus manos, que perforaron sus pies. Mira, hermano, cuando uno estudia esto, ¿usted alguna vez se ha golpeado el codo? Y verdad que buena risa le da a uno. Cuerda juida le llama. Se pega un golpe en el codo y queda, hermano, le queda, se paraliza el dolor. Pero ahora imaginemos los nervios de Jesús cuando esos clavos atravesaron sus muñecas. Se ha de imaginar cómo usted siente el dolor cuando se golpea el codo. Algo parecido sintió Jesús, pero miles de veces más, hermano. Imagínese colgado en el madero, atravesando esos clavos puntiagudos, porque para que pasaran de lado a lado y atravesaran la cruz, ¿qué tan largo cree usted que tenían que ser esos clavos? Tenían que ser suficientemente largos para pasar de lado a lado y todavía doblarles la punta, hermanos, para que solo, hermano, de ver que, mire, si nosotros con una agujita, hermano, cuando vamos al doctor, ya se ha de imaginar al maestro. Cuando usted cree, hermano, que a él no lo forzaron a estirar su mano, lo agarraron a aquellos hombres, le metieron los clavos y agarraron un marro, hermanos. No sé si era de hierro, era de piedra, y comienzan a taladrar las muñecas del maestro. Y así ha de imaginar cómo se retorcía el Señor de dolor. Esas perforaciones en sus manos por esos clavos afilados y puntiagudos atravesaron las muñecas de sus manos, quedando así los nervios triturados por esos clavos. Qué martirio, hermano. Y esto, cuando hablamos de la crucifixión, fíjense que la crucifixión era la muerte más dolorosa, la muerte más prolongada, más aborrecible que un ser humano podía sufrir. La crucifixión, el que iba a ser crucificado tenía que cargar su propio instrumento donde lo iban a crucificar. Por eso la historia bíblica nos muestra que Jesús cargó su propia cruz. Y cuando yo leo todos estos pasajes y leo la historia, vemos aquí, hermano, en la crucifixión, cómo estos personajes romanos llegaron a perfeccionar este castigo de una manera tal que ellos aprendieron de otros pueblos, de otras culturas persias, pero ellos la perfeccionaron de una manera tal que aprendieron a prolongar, porque para eso hacían la crucifixión, para prolongarle la muerte a aquella persona que había sido culpable. Y esto, hermanos, producía, mire, hermano, yo cuando leo esto, usted puede leer el Salmo 22 en su casa. La crucifixión producía mareos. La crucifixión producía, hermano, calambres. La crucifixión producía sed, producía hambre, producía una muerte lenta. La crucifixión producía horror en las víctimas, deshidratación. El propósito de crucificar a alguien
Y en esta ocasión a nuestro Señor era para hacerlo sufrir prolongadamente. Pero vemos aquí que el Señor, siendo perforado por esos clavos, cuando yo leo esto me doy cuenta de ese gran sufrimiento, porque al ser Jesús crucificado en la cruz, no crean ustedes que lo trataron con ternura. Había un hoyo en el suelo y esa cruz había que levantarla. No la levantaban con cuidado. Él, suspendido de sus brazos, al levantar esa cruz, ese golpe, tuvo que haber descoyuntado sus hombros. Y cuando yo leo el Salmo 22, la Biblia dice: puedo contar todos mis huesos. Sus huesos se descoyuntaron. El maestro, hermanos, según la historia, el cuerpo humano tiene 206 huesos. Y Jesús dice, hermanos, porque ese es un salmo mesiánico. Y Él está hablando allí de muchas cosas. Por eso les digo que la crucifixión producía mareos, alucinamiento, dolor, porque Él dice: los toros de Basán me han rodeado. Los toros de Basán me han rodeado. Él miraba cosas. Oh, hermano, lo que se pagó por nosotros no fue barato. Hacían escarnio, y usted lo puede leer, el Salmo 22. El rey David lo escribió, pero era un salmo mesiánico que se cumplió a la perfección en la vida de Jesús. Y vemos ahí, hermanos, que Jesús es levantado en la cruz, y hace de imaginar ese golpe. Todo el peso de Él suspendido en el aire, y al caer se tuvo que descoyuntar. Imagínense. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. Por eso la necesidad que hay de recordar estos padecimientos, para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, y meditemos. Porque a veces tomamos a la ligera lo que es la salvación. A veces nosotros no imaginamos la magnitud de los padecimientos de nuestro Señor por amor a nosotros. Por amor a un alma pecadora, a un alma que merecía el infierno. Y ve, hermano, cómo el Señor nos ha libertado de las garras del enemigo, de las garras del pecado, y nos ha dado libertad. El cuerpo de Jesús suspendido con violencia en la cruz, sus coyunturas se dislocaron. Y esto, cuando yo veo esto, que Jesús está ahí en la cruz, imagínense los pies también. Y aquella persona que estaba en la cruz se tenía que agarrar un aire para respirar, porque estar colgado, eso era asfixiante. Y Jesús tenía que impulsarse de sus pies y poder resollar. Y cuando yo pienso en esto, me doy cuenta de que cómo estaba la espalda de Jesús. Desgarrado. Imagínese a Él querer impulsarse para tomar un aire en aquella cruz tan áspera. Las fuerzas se le agotaron al Señor. Pero ¿qué significa, hermano, estas perforaciones para mí? ¿Qué significan esos 3 clavos para mí? Esos 3 clavos, hermanos, significan que Él llevó el dolor que yo merecía llevar. Esos clavos simbolizan para mí, hermanos, que Él tomó mi lugar. Era yo el que tenía que estar ahí en esa cruz, porque soy pecador. Por eso dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Esos clavos, hermanos, significan el dolor que yo tenía que padecer. Él lo tomó por mí. El que no conoció pecado, dice, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros. Número 5, herida número 5 es la incisión. Que esta herida es hecha por objetos cortantes. Y esto lo dice Juan 19:34. Que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante dice que salió sangre y agua. Aquí, hermanos, con esa lanza se atravesó uno de los pulmones y atravesó el corazón de Jesús. Esa lanza que este soldado le atravesó al Señor en su costado. ¿Sabe, hermano, que este soldado por qué lo hizo? Bueno, lo pudo hacer por ciertas razones. Una es que aquellos cuerpos tenían que ser bajados. Tal vez por algún ritual que tenían que hacer, como lo era ese día, el día de la Pascua. Y había que bajar esos cuerpos tenían que morir. Y lo que hacían los soldados era de que no les importaba el sufrimiento que aquellas personas habían tenido. Ellos llegaban y les quebraban las piernas, para que así ya no pudieran impulsarse para inhalar el oxígeno. Y cuando les quebraban las piernas, todo ese peso, y morían asfixiados. Y usted puede darse cuenta, según la palabra, aquellos dos malhechores que estaban uno a la derecha y uno a la izquierda, a ellos les quebraron las piernas. Pero dice que cuando llegan a Jesús a quererle quebrar las piernas, ya él había muerto. Ya él había dicho, consumado es. Hecho está. Él ya había cumplido a lo que había venido a esta tierra. Él dijo, consumado es. La salvación ya está. El precio ya se pagó. Y el soldado cuando llega y Jesús ya no dio dotes de vida, viene él con un instrumento punzante, se la clava en el costado a Jesús. Y es ahí donde dice la palabra que al romper el costado con la lanza, sangre y agua vertieron de Jesús. Entonces, cuando hablamos de sangre y agua, hablamos de dos elementos que son vitales en la salvación de la humanidad. Y eso, lo que es la sangre, es la sangre que redime pecados. La sangre de Cristo redime pecados. Él es el Cordero, sin mancha y sin contaminación. Y esa sangre simboliza salvación para todos nosotros. La sangre que Él vertió es sangre que nos da salvación. Por eso hay un canto que dice que esa sangre me da paz. Esa sangre es la que a mí me redime. Es la que me da salvación, su sangre, su preciosa sangre. Pero el agua también, que simboliza, es vida. El agua simboliza vida. Y esto, la Biblia nos dice, hermanos, que si somos bautizados en agua es para perdón de pecados.
Todo cristiano debe de ser bautizado en agua. Y ahí quedan los pecados enterrados en el agua. Por eso les decía que la sangre y el agua son dos instrumentos, elementos esenciales para la salvación del ser humano. Quiero, hermanos, culminar con esto, que al abrir el costado de Jesús fue el lado donde están las costillas de Jesús, que fue perforada. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis cuando Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán? Y cuando Adán estaba profundamente dormido, dice que el Señor llegó y sacó una costilla e hizo a Eva. Ese fue el primer Adán. Pero el segundo Adán también se le tuvo que abrir el costado. También estaba dormido. Y se le abrió el costado, y es ahí donde nace la iglesia del Señor, la que va a ser su esposa, por la cual Él viene un día a recogerla y llevarla con Él para tener bodas del Cordero. El segundo Adán nos da salvación y nosotros somos la esposa de Cristo. Pero hay algo muy importante, que cuando Jesús resucita, un cuerpo de gloria, pero sus cicatrices las tenía con Él. Y hasta el día de hoy esas cicatrices las tiene el Señor. Y eso es, hermanos, la evidencia de que Él fue el que estuvo muerto, el que colgaron en la cruz, lo enterraron, pero ahora resucitó. Y esa es la evidencia de que Él está vivo. Es más, cuando le dicen a sus discípulos, Jesús ha resucitado, y un incrédulo le dice, hasta no ver como nosotros, ¿verdad? Si yo no veo, no creo. Por algo nos llamamos Tomás. ¿Y qué pasó cuando Jesús llega y se presenta? Él llega y le dice, miren, aquí están las heridas de los clavos. Y tú, Tomás, ven, le dice, mete tu mano en el costado. Estas son las evidencias del Maestro. Así que, hermano, Jesús le mostró sus heridas a Tomás. No tenía que hacerlo, pero Él se las mostró, le mostró sus manos, le dijo, mete tu mano en el costado y ve mis heridas, para que se diera cuenta de que sí, hermano, Él era el que había muerto y había resucitado. Porque Él pudo resucitar en un cuerpo, hermano, que no tuviera cicatrices. Porque Él ya había triunfado, pero Él nos dejó evidencias. Las heridas de Cristo son la mayor evidencia para que yo crea en Él. Por eso, hermanos, con esta meditación he querido mostrarles las heridas de Jesús y lo que eso significa para mí. Mire, hermano, lo que significa la incisión de las heridas de Cristo para mí es que hoy yo tengo entrada al reino de los cielos. Es que ahora soy la iglesia de Cristo. Ahora, hermano, nosotros somos la iglesia del Señor, la que salió del costado. A Adán le sacaron a Eva, pero a Él sacó la iglesia, hermano. Y esa sangre y esa agua nos da salvación a nosotros. Ahora, ¿sabes qué? Quiero cerrar con esto. Jesús mostró sus heridas para demostrar que Él era Él. Pero ahora Él quiere
que cada uno de nosotros venga a mostrarle las heridas a Él. Él te dice: venir a mí tal como estés, trabajado y cargado. Trae tus heridas a Jesús. No sientas pena de decirle: estas son las heridas que yo tengo, Señor. Porque sí, hermanos, todos venimos con heridas al camino de Dios. Póngase de pie. Él quiere que tú le traigas las heridas en esta mañana. Hoy Él te va a decir aquí, Él va a unir las heridas de Él con tus heridas y va a poner bálsamo, te va a sanar. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice Isaías 56, a los que me herían, dice, les ofrecí mis espaldas, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí mis mejillas. No escondí mi rostro de las injurias, ni de los escupitazos de ellos. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Dice también Isaías 52, verso 14. Vea lo que dice la palabra de Dios. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que los hijos de los hombres. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Te estamos hoy hablando de las heridas de Jesús, y esas heridas son verdaderas. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Les dije que oraran, hermanos, por favor. Padre, tu palabra se ha predicado en esta hora. Señor, esta palabra que es viva. Ahora, Señor, hacemos esa invitación para aquel que también trae heridas hacia ti. Porque hay corazones heridos, hay corazones que están sufriendo, que están sangrando por algún menosprecio, por algún rencor. Hay corazones que todavía sangran, Señor, porque fueron maltratados de alguna manera. Pero hoy es día, Padre, que esas heridas te las traigamos a ti y las pongamos junto a las tuyas, Señor. Padre de gloria, en tu nombre, Señor, hacemos una invitación el día de hoy. Hacemos una invitación en esta mañana para alguien que quiera traer las heridas al Señor. Que esas heridas de Cristo, los moretones, la corona de espina, los azotes, los clavos y esa lanza a nosotros nos haga ver esos padecimientos del Señor para con cada uno de nosotros. Padre eterno, ¿cómo no agradecerte, Señor, ese sacrificio vicario que tú hiciste en la cruz por mis pecados, tomando el lugar que yo debía tomar? Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos por nuestro hermano que ha pasado al frente, Señor.